Muy buenas noches, estimados amigos, estimadas amigas, muy bienvenidos a una nueva versión del programa de todos, su programa, La Verdad Sea Dicha. Señora Jessica Flores, muy buenas noches, bienvenida a su programa. Qué gusto tenerla. Buenas noches, don Ulises, qué gusto de verlo sano, radiante, se mejoró, le hizo muy bien el fin de semana, se fue a acostar ese día, viernes pasado, así es que bien, ¿no? Bueno, muy contenta de estar con ustedes, un programa más y con grandes noticias y con una gran invitada que hace rato que no venía. A usted le queda muy bien el color rojo, señora Jessica. ¿Qué quiere que le ¿Sí? diga? Se ve muy bien Muchas con su gracias, don Ulises. Y a usted le queda muy bien combinación la perfecta. corbata y el terno azul. Muchas gracias, señora Jessica. Bien, tenemos que estimularnos Así nosotros. así Tiene que es, la ser. autoestima. A la autoestima. Bueno, estamos hoy día partiendo este programa con un tema muy interesante, a modo de conocimiento para algunas personas, a lo mejor no tanto, sobre todo los que van a aparecer en este listado, en esta nómina de morosos de pensión alimenticia. Ese es el tema con el cual vamos a partir hoy día. Y para ello hemos invitado a nuestra distinguida abogada Arlette Ortiz. ¿Cómo estás, Arlette? Qué gusto de tenerte nuevamente en nuestro programa. Hola, buenas noches, Ulises. Buenas noches, Jessica. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo a través del programa. Encantada de volver a ser invitada. Hace tiempo que no venía. Espero no haber perdido la práctica para, para contestar o para enfrentarme a la gente. Oye, Estoy súper agradecida de la invitación. Qué bueno verlos tan radiantes y saludables a ambos y tan sonrientes. no, Arlet, la verdad es que te extrañábamos mucho, nos han pedido mucho que estén nuevamente con nosotros, sobre todo con esta nueva ley que rige en nuestro país respecto al registro de deudores a nivel nacional de pensión alimenticia. Bueno, es una realidad que todos sabemos lo que tienen que vivir muchas veces los hijos cuando el padre deja de entregar la pensión alimenticia, digamos, a la madre que queda al cuidado de los hijos después de un divorcio, de una separación, después de que se aborta el proyecto de familia. Es una realidad que estaba, digamos, pendiente y que hoy día con este registro nacional de deudores viene un poco a hacer como una especie de justicia divina para para esos padres que se olvidan que tienen hijos y que de alguna manera han dejado de entregar esa pensión alimenticia para que los hijos sigan manteniendo ese nivel de vida que mantenían cuando estaban juntos la familia y que por cierto es tan necesario para seguir viviendo y para seguir manteniendo ese nivel de vida. Arlette, muchas mujeres, hoy día estuve en una reunión con muchas de ellas, y la verdad es que no manejan el tema, no saben cómo funciona esto, qué es lo que hay de nuevo con esta nueva ley, cuáles son los beneficios, si hay alguna forma de, por ejemplo, me decía una mujer que ella por más de 15 años, 20 años han peleado una pensión alimenticia que nunca ha pagado el padre ausente, entonces ellas van a tener de alguna manera percibir algún dinero por parte de este padre ausente que nunca ha pagado. Entonces hay una serie de dudas que llegan a través de esta nueva ley y cómo funciona. A ver si tú nos puedes ayudar para aclarar tantas dudas que tienen las mujeres con este nuevo registro de deudores de pensión alimenticia. Bueno, antes de empezar a referirme directamente a lo que se refiere a este registro, que es nuevito, empezó hace muy poco a funcionar, yo voy a preferir referirme a alimentante y alimentario más que a padre o madre e hijo e hija. Y lo digo por lo siguiente, si bien es cierto, siempre ha habido más mujeres que varones que se hacen cargo de manera única de los hijos y de la familia una vez que se separa o se termina el vínculo de pareja o matrimonial. No es menos cierto que he tenido bastantes varones que me han preguntado respecto a estos temas de pensiones de alimentos y que no se atreven por vergüenza a iniciar un procedimiento en contra de madres incumplidoras que debieran pagar pensión de alimentos y no lo hacen, ¿ya? La realidad mayoritaria hoy en día es que son las mujeres quienes hacen uso de
estas medidas y son quienes padecen las consecuencias de hacerse cargo por sí solos de un hogar y de los hijos. Y los hombres, la mayoría desaparecen. Pero también hay hombres que se hacen cargo por sí solos de los hijos y del hogar una vez que la mujer se va. Y esa es una realidad que está bien oculta y bien escondida. Entonces, en ese sentido, quiero ser justa con aquellos varones que se han comunicado conmigo, algunos de ellos son clientes míos, que son excelentes padres, y también quisiera que los varones que están pasando por esta situación se atrevan también a iniciar estos procedimientos. Ya la ley es para todos, no Qué solo buen, para hombres o no solo para mujeres. qué buen punto, Arlet. Yo te agradezco hacer esa distinción. Si bien es cierto, puede ser minoritario la cantidad de hombres a cargo de la crianza, pero los hay, y como tú bien dices, muchos de ellos en la clandestinidad, en el silencio, por vergüenza, por obligatoriamente tener que asumir, en fin. Pero, por cierto, claramente esta ley rige tanto para los hombres como para las mujeres deudoras de alimentos. Así es que muchas gracias, Sí. Arlet, por la aclaración. Quiero Sin perjuicio de hacer, eso, yo siempre... Perdón, Ulises. sí, no, quiero hacer una consulta como para partir. Que tú definas primero qué es la pensión alimenticia, ¿ya? ¿Hasta qué edad un hijo, digamos, es sujeto a este beneficio? ¿Cuáles son las condiciones? A ver, la pensión alimenticia es un derecho que le corresponde a los alimentarios menores de 21 años, a todos los hijos menores de 21 años, o hasta los 21 años de forma obligatoria, y luego de eso se paga esta pensión de alimentos con ciertos requisitos que la ley establece. Pero a lo menos hasta los 21 años, todos los hijos tienen derecho a que uno o ambos padres, o quienes sean sus cuidadores, paguen una pensión alimenticia. Esta pensión alimenticia puede consistir en dinero, puede consistir en un usufructo, puede consistir en derechos de uso o habitación. Tiene diversas formas de pago esta pensión de alimentos. La más usual es que se entrega una suma de dinero al cuidador o quien está a cargo del niño, que puede ser el padre, la madre, los abuelos o inclusive un tercero. Los hogares de menores, cuando están a cargo de los niños y se demanda la pensión de alimentos, los hogares reciben esta suma o este derecho, ¿ya? La pensión de alimentos, cuando los hijos son menores de edad, es demandado por quien representa a estos niños legalmente, que puede ser el padre, la madre, los abuelos, quienes ya indique. Los beneficiarios directos son los niños o adolescentes, o en este caso algunos adultos, de los 21 años hacia abajo, de forma completamente obligatoria. Desde los 21 hasta los 28 años, el adulto que siga estudiando, ¿cierto?, sigue teniendo derecho al pago de una pensión alimenticia. E inclusive en ciertos casos calificados por el tribunal, cuando no se cumpla con este requisito que acabo de señalar, inclusive también es posible que una persona que tiene más de 28 años pueda seguir percibiendo una pensión de alimentos, pero en casos muy calificados que el tribunal va a ponderar dependiendo de los medios de prueba que acompañen las partes, ¿ya? Quienes en este caso tendrían que ser los demandados de cese de alimentos que digan no corresponde el cese de los alimentos a pesar de que tengo más de 28 años porque concurren estas circunstancias calificadas que son especialísimas y son sobre estrictas. Disculpa, Luisa, se me olvidó la otra pregunta que me hiciste. No, Exacto, tal cual. está en la línea de lo que tú estás respondiendo. Ahora, yo, ejemplo, esto es una ficción, quiero aclararlo. Soy deudor de pensión alimenticia y no trabajo, no tengo la posibilidad de pagar, ¿ya? ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, lamentablemente para todos los alimentantes que por alguna razón mágica no pudieran trabajar, la ley presume que todos los alimentantes tienen los medios para pagar la pensión de alimentos de los hijos. La ley lo presume. La única forma en la que podría eventualmente no pagar durante cierto periodo de tiempo es a través también de una circunstancia muy calificada. El hecho de meramente señalar es que no puedo trabajar no es razón suficiente para que no se produzca el pago de estos alimentos. Perfecto. Tiene que haber una razón muy fundada. Y no quiero dar ejemplos porque después se pueden agarrar de eso. Sí. Así que no voy a dar ejemplos, que sería súper ilustrativo. No de ideas. No de ideas. No. El remedio sería peor que la enfermedad. Así que no quiero dar ejemplos. ¿Hay Pero me basta decir circunstancias alguna calificadas nada más. ¿Hay alguna responsabilidad solidaria en esto frente al pago de la pensión que no se paga, digamos? Me refiero el abuelo del nieto del padre que no paga, por ejemplo.
¿Es responsable solidario? ¿Pasa eso? No es que sea responsable solidario, sino que en caso, de hecho hay un orden de prelación o un orden establecido para demandar la pensión de alimentos. Primeramente se demanda a los ascendientes, vale decir, al padre o madre, o quien tenga el niño a su cuidado. ¿Y cómo sería este? Lo voy a colocar en un ejemplo que es el más común, ya para efectos de que no se entienda que estoy discriminando. La madre, por ejemplo, se queda con los hijos. La madre debería demandar al padre, el alimentante. Si el padre no tiene medios suficientes o derechamente no tiene medios, o inclusive si a pesar de haber sido buscado en reiteradas oportunidades no ha sido habido o no ha podido ser encontrado por ningún medio, esta madre puede demandar a los abuelos paternos para el pago de esta pensión de alimentos. Ahora, pongámonos en el caso de mucha mala suerte. Los abuelos paternos fallecieron, no están. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo demandar a los abuelos maternos. O sea, por ejemplo, yo podría demandar a mi mamá. Si yo cuido a mi hija, el papá desaparecido. Los abuelos paternos no existen. Yo puedo demandar a mi mamá para que mi mamá me ayude en el pago de pensión de alimentos. Eso no suele ocurrir, pero se puede hacer. Luego de eso, se puede demandar al cónyuge, inclusive las mujeres que están todavía casadas, pueden demandar a su cónyuge para mantenerlas a ellas también. Se puede demandar inclusive a los hermanos, en caso de ser necesario, para que sepan. Entonces, ese sería más o menos unos ejemplos de a quién se puede demandar para el pago de pensiones de alimentos. El más usual siempre es al padre o a los abuelos paternos. Y ya en caso de emergencia, a los abuelos maternos, que eso yo no lo he visto nunca en mis años de ejercicio profesional y no he conocido en colegas más cercanos a mí, naturalmente, que ellos hayan tramitado un juicio donde se demanda a los papás de quien se hace cargo del niño. Arlet, otra pregunta. Me preguntan en el caso de una persona que le dejó la casa, separación de bienes, se separan, le deja la casa a la señora y con eso él dice, yo con eso le pago la pensión de alimentos, o sea, no tengo que darle pensión de alimentos porque se supone que les dejo la casa. ¿Eso puede ser? Depende. Porque si estaban casados voy a ponerme en el caso bien específico, si es un matrimonio que estuvo casado con separación total de bienes, sí, y la casa le pertenece a él, sí, ya, y él se la deja a sus hijos, a sus hijos, digamos. Ya, a la cónyuge con los hijos, porque me imagino que estos hijos son menores de edad, sí, entonces quien administra es la mamá. Le deja la casa a la cónyuge con los hijos. Como pago de pensión de alimentos, eso puede ser posible. Perfecto. En la medida que así se acepte expresamente, porque puede que en este caso la madre no acepte como pago de pensión de alimentos exclusivamente que le dejen esta casa como vivienda o como habitación. Ahora bien, si ella está de acuerdo con que esto es suficiente, sí se puede dejar establecido a través de un acuerdo, una conciliación, una mediación o a través de una sentencia en tribunales que la pensión de alimentos se pague a través del uso de habitación o el usufructo que se le entrega de un bien inmueble a los hijos, en este caso a la madre en representación de los hijos, para que ella pueda administrar este inmueble como estime y lo pueda utilizar para darlo en arriendo, por ejemplo, o para usarlo ella como vivienda con sus hijos, y que se entienda que esa entonces va a ser la forma de pago de la pensión de alimentos. Perfecto. Vamos al registro. Vamos al registro. ¿Cómo opera así este porque registro? Nos distraemos de repente. Sí. Bueno, este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos empezó a funcionar hace bastante poco tiempo. Empezó recién a funcionar el viernes 18 de noviembre. ¿Cuál es la idea de este Registro Nacional de Pensiones de Alimentos? Es un mecanismo que busca precisamente asegurar el pago de los alimentos, ¿ya? Este es un registro que es electrónico. El objetivo principal de este registro es garantizar el cumplimiento en el pago de los alimentos. Ese es el objetivo principal de esto. El acceso a este registro es gratuito, no hay que pagar para acceder a estos antecedentes. Y la idea es que tenga inmediatez entre que yo solicito la información y la información me la entreguen. Cualquier persona que tenga lo que se denomina interés legítimo en la consulta puede acceder a estos antecedentes.
El Registro Nacional de Deudores no es público, ¿ya? No significa que, por ejemplo, si yo soy incumplidora en el pago de alimentos, mi nombre va a estar poco menos que Todos pegado lados. en todas las murallas de las calles de Concepción a la incumplidora, o que cualquier persona puede tener acceso a mi registro y publicarlo. No, el registro no es público, ¿ya? ¿Quiénes pueden acceder entonces a estos antecedentes? El mismo deudor, obviamente, quien demandó los alimentos, o bien su representante legal, los tribunales, cuando soliciten acceder a estos antecedentes, y ciertas personas o entidades que pueden estar obligadas a consultar este registro conforme lo indica la ley. O sea, aquí vamos a hacer a lo mejor voy a ocupar mal los términos, pero es público para los interesados y es privado para terceros. ¿Ya? Perfecto. ¿Quién va a estar a cargo de este registro? Este registro va a quedar a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, ya tanto el funcionamiento como la administración de este registro. ¿Quiénes van a quedar inscritos en el registro? Naturalmente todas aquellas personas que estén obligadas al pago de pensiones alimenticias, ya sean hombres o mujeres, padres o madres, abuelos, etcétera, el alimentante en términos generales, que esté obligado al pago de una pensión alimenticia y que haya incumplido en el pago de esta pensión, ¿ya? Ahora bien, no basta solamente con que yo tenga que pagar la pensión y además haya incumplido, sino que estos alimentos pueden ser ya sea alimentos definitivos o inclusive alimentos provisorios. Y ahí está la parte importante, sobre todo para los abogados que litigamos. Y los alimentos provisorios son aquellos que se pagan desde que se notifica, perdón, la demanda de alimentos hasta la sentencia o acuerdo que lo termina por regular definitivamente. Entonces, un periodo de tiempo que rige desde que la demanda se notifica, toda la tramitación del juicio, hasta que se llega a un acuerdo, ya sea por transacción, por avenimiento, conciliación, sentencia. ¿Ya? Entonces, esa es una suma de dinero que puede ser súper importante si este juicio se extiende por mucho tiempo. Y si usted incumple el pago de estos alimentos, inclusive los provisorios, podría ingresar entonces en este Registro Nacional de Deudores. Y la deuda de estos alimentos puede ser la totalidad del pago de la pensión de alimentos o inclusive una parte de esta pensión, ya sea la definitiva o los alimentos provisorios. Ahora, ¿cuánto tengo que adeudar? Porque a lo mejor, chuta, me atrasé un mes, ¿me voy al registro al tiro? No, no se va al registro de inmediato. Tienen que ser 3 mensualidades consecutivas, o sea, por ejemplo, me atrasé en el pago de la pensión de enero, febrero y marzo. O bien pueden ser 5 mensualidades saltadas. Me salté enero, me salté marzo y me salté mayo. Perdón, son 5. Ya 5 meses del año, distintos, en distintas oportunidades que haya dejado de cumplir con el pago de la pensión de alimentos. Entonces, en esa circunstancia, 3 mensualidades continuas o 5 mensualidades discontinuas, con eso entonces se puede quedar inscrito en el registro. Ahora, Arlet, Ahora, sí. en el minuto que esta persona, él o ella, o los deudores de alimentos, se ponen al día, ¿cuánto se demora en salir del registro? Eso ya depende de la gestión del Servicio de Registro Civil e Identificación, ¿Ya? porque ellos son los encargados de la administración y del funcionamiento del registro. Y este es un sistema que es absolutamente nuevo. Es como guagüita recién nacida, no tiene más de una semana. Entonces, el cuánto se va a demorar lo vamos a ver ahora recién. O sea, aquí No hay un tiene, límite, así como no hay un plazo, así como, ya, entonces al día siguiente que usted pague sale inmediatamente del registro. No. De hecho, yo estoy tramitando varias causas de cumplimiento donde tengo que pedir esto. Y todavía tengo que esperar a pedir varias liquidaciones y tiene que haber varios meses sin pagar para que esto pueda empezar a regir para ciertos representados y representadas míos. Así de nuevo es esto, ¿ya? O sea, yo no tengo ejercicio en esta solicitud como para poder hablar de plazos todavía. ¿Cuántos serían los plazos ideales? Claro, la idea es que si yo como alimentante incumplidora, me di cuenta que tengo una deuda, no pago, total, ¿qué es lo peor que me puede pasar? De repente, ¡pah! Registro de deudores, chuta, y esto tiene consecuencias, que ya las vamos a conversar. Entonces, como yo no quiero continuar con estas consecuencias, ¿qué voy a hacer? Pagar. Pero resulta que la inscripción en este registro se va a cancelar solamente cuando se constate, tanto en el tribunal, porque esto se paga en el tribunal y del tribunal se va al registro civil, que yo pagué completamente todo lo que debo. O a lo menos
se acredita a través de un acuerdo que sea serio y que sea suficiente y que esté aprobado por el tribunal, que yo me comprometo a pagar esta deuda en ciertos términos. ¿Me expliqué o me enredé? Sí, no, está súper bien. Ya, estoy clarito, Sí, ya. sí, Me van diciendo si clarito. no entienden algo, ya. No, clarito. Entonces, ya. Entonces, cuando esto ocurre, si yo ya pago de inmediato, porque me asusté y tengo la plata, o bien de verdad no tengo la plata, pero tampoco puedo seguir con estas consecuencias nefastas que me deja estar en este registro, puedo llegar a un acuerdo serio y suficiente, un acuerdo de pago que lo apruebe el tribunal. Y una vez que el tribunal lo aprueba con la resolución que corresponde, tengo que solicitar que estos antecedentes se vayan al registro civil, que se oficie al Servicio de Registro Civil e Identificación, para que me puedan cancelar esta inscripción en el Registro Nacional de Deudores. Ya. Así funciona. Ya, ¿Cuánto tiempo se va a demorar que a mí me saquen del registro? Todavía no lo sé, porque esto es muy nuevito. Yo calculo más o menos que de aquí a 6 meses más, si me preguntan de nuevo, yo les voy a poder hablar de plazos certeros. Todavía no tengo plazos, como para poder orientar a las personas cuánto se demora. Pucha, yo la embarré, quiero pagar y no sé cómo hacerlo. Tienen plazo todavía porque como esto está recién funcionando, mejor pónganse al día al tiro porque igual las medidas son bastante severas, así que sí, ¿para qué se van a arriesgar? sí. Pero aquí, por lo que entiendo entonces, la persona, el deudor de pensión o deudora, va a llegar a este registro solo si está judicializado la situación. Sí, Esa es la vía. Naturalmente. sí. ¿Ya? No es que alguien vaya a reclamar por cuenta propia, digamos, y decir que tiene que ir al registro. Tiene que estar todo el proceso hecho. Exactamente. Y para salir del registro, entonces va a ser lo mismo, digamos, pero a la Es- inversa. es- ¿Ya? exactamente. Hay un adagio o un refrán en derecho que dice que las cosas se deshacen de la misma forma en que se ¿Qué se hacen. Así hace? es, correcto. Entonces, si se inició esto por una causa de cumplimiento de alimentos y el hombre o mujer que percibe la pensión de alimentos tiene iniciado el procedimiento y le da curso, entonces si yo quiero deshacer eso, tengo que hacerlo por esa misma vía, a través de la causa de cumplimiento. Y ahí dar cuenta de ya sea del pago o del compromiso en el pago. Esto funciona yo me imagino, con un enrolamiento o coordinación de muchas instituciones. Porque aquí Claro que sí. hay información que debe ser aportada, qué sé yo, por los bancos, por las municipalidades, por este tema social. No sé, me imagino que habrá muchas instituciones, no debe ser muy fácil en esta partida, como tú dices, porque tiene que estar toda la información absolutamente en la base de datos que se requiere para poder oportunamente tener el cruce de información e ir detectando las situaciones que se demandan. Sí, y de hecho yo aquí me voy a tomar de una noticia que leí hace poco y me voy a permitir leerla un poquitito solamente lo Ujú. pertinente. Que la implementación de este registro está a cargo de se denomina así, Comisión de Coordinación y Evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones, ¿ya? Y esta comisión está conformada a su vez por dos subcomisiones. Una de ellas se llama la Subcomisión de Comunicaciones y la otra es la Subcomisión de Enrolamiento, ¿ya? Como su nombre lo indica, la Subcomisión de Comunicaciones informa o comunica a determinadas instituciones públicas y privadas que tienen una obligación legal de informar, ¿ya? Tienen una obligación en relación a este registro de informar cuando se les pida o se les solicite información. Usted tiene que mandarme esa información rápido, porque la ley establece plazos también bastante rápidos para que estas instituciones entreguen la información que el tribunal solicita para el cumplimiento de todo lo que dispone la ley. Y la subcomisión de enrolamiento, como bien se indica, enrola a las instituciones para que finalmente no solamente tomen conocimiento de esto, sino que para que ejecuten. ¿Ya? Y habiendo sido notificados oportunamente las instituciones, el enrolamiento de las mismas ha sido súper bajito. Y acá voy a dar algunas cifras. Hay 345 municipalidades, entre notarías públicas y conservadores de bienes raíces son 471 organismos, otros organismos del Estado 387, entre bancos, instituciones financieras, cajas de compensación y cooperativas de ahorro y crédito son más o menos 32, ¿ya? Y estos son números como al azar, Ujú. o generales, en realidad, no al azar.
y el porcentaje de enrolamiento de estas instituciones por ahora ha sido bajo. Han cumplido un 24% de las municipalidades, un 43% de notarías, 29% de organismos estatales y 19% de entidades financieras. El enrolamiento implica, en términos generales, que estas instituciones se preparan para entregar esta información. Porque no solamente es cosa que a mí, por ejemplo, como banco, me digan, señorita banco, usted tiene que, le informo que existe esta ley y que usted tiene la información de informarme. Adiós. Claro. Pero yo como banco tengo que enrolarme, tengo que adaptar el sistema, tengo que generar funcionarios, capacitar personas, un departamento especial, alguna cosa así me imagino yo, que se encargue de que cuando llegue estas solicitudes del tribunal, yo tenga los mecanismos para hacer llegar esta información de forma expedita. ¿Ya? Y en eso consiste el enrolamiento, el conectarse con el Servicio de Registro Civil de Identificación, de mantener conexiones con el tribunal, que la información llegue rápida y expedita. Y este enrolamiento es el que ha estado más lento. Esto está recién empezando. Sí, en ¿ya? realidad. No, esto está recién empezando. Sí. Pero ¿cuál era la idea de esta ley? Que una vez que la ley comenzara a funcionar, este sistema se implementara así como al tiro. Claro. Pero las cosas no funcionan de forma tan instantánea como uno le gustaría. ¿Ya? Lamentablemente. Esa es una teoría, lamentablemente. Es una teoría de la rapidez, en realidad. Exacto, la teoría de la aquí, la eficiencia y la eficacia no son lo mismo. Todo tiene su tiempo de implementación, así que eso es así. Vamos a las consecuencias. A la parte sabrosa. A la parte que importa, porque nos están preguntando harto cuáles son las consecuencias. ¿Ah? Sí, son hartas, de hecho, son varias. Algunas tienen ciertas salvedades, algunas excepciones, pero bueno, aquí los voy a empezar a contar. Bueno, dentro de las medidas, una de ellas es la retención de la devolución de impuestos, que esta medida ya existía en la ley de cumplimiento de pensiones de alimentos, pero por lo menos la mantienen, ¿ya? La retención de parte de los fondos de un crédito bancario que pide el deudor por 50 UF o más, o sea, desde 50 UF hacia arriba. Si yo estoy en el registro de deudores y pido un crédito al banco por sobre 50 UF o desde 50 UF, si se informa a esta institución bancaria, aquí está la parte del enrolamiento que es importante, el banco tiene que tener en su registro, vamos a ver el listado de deudores morosos, vamos a ver el registro nacional. Y el banco está obligado a buscar antes de otorgar el crédito. Y una vez que el banco busca, doña Arleta Ortiz es deudora de pensión de alimentos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a retener lo que debes, para afuera. Y con eso se va a garantizar el pago de la pensión de alimentos adeudada, ya sea alimentos definitivos o provisorios. Recuerden eso. Arlet, hay una consulta. ¿Y qué ocurre en el caso eventual de que el banco no haga ese checklist, digamos, y que corrobore y se le pase que una persona que está pidiendo un crédito es deudor de pensión alimenticia? ¿Qué pasa con el banco si no llega a hacer la constatación y le da un crédito a una persona que debe pensión alimenticia? ¿Qué pasaría ahí? La ley establece sanciones para las instituciones públicas que no cumplan con el pago de la pensión de alimentos. Entre ellos hay multas. Perfecto. ¿Ya? Pero esto naturalmente hay que informarlo y hay que tener la causa en movimiento. La ley puede ser muy buena al momento de leerla, pero recuerden las mujeres y hombres que están con temas de cumplimiento de alimentos, que estas causas de cumplimiento no se mueven solas. Uno tiene que estarlas gestionando y moviendo, me refiero a uno, a la persona que representa a los alimentarios, ¿ya? Estas causas hay que moverlas. El tribunal no adivina cuando el alimentante deja de pagar los alimentos. Los abogados tampoco adivinamos cuando estamos tramitando estas causas, ¿ya? Si algún incumplimiento se suscita, la parte interesada tiene que estar informando, tiene que avisar y tiene que gestionar su causa. Si bien es cierto, las causas de cumplimiento muchas veces la pueden tramitar las personas solas, no es menos cierto que estas personas tienen esa obligación. Muevan su causa, manténganse atentas, y si algo pasa o si algo no saben, o a pesar de haber hecho todo lo humanamente posible, de verdad ya no les resulta, entonces contratan a un abogado que los pueda orientar en lo que tienen que pedir. Pero estas sanciones a las instituciones nos van a ocurrir de forma automática si ustedes no informan y no lo piden. ¿Ya? Es decir, que una persona, una mujer que hizo una denuncia hace 5 años y que... una demanda de pensión alimenticia hace 5, 10 años y la verdad es que se aburrió ya, no importa, lo dejó.
¿tiene que volver a reactivar esa misma demanda? Así es, esta causa de cumplimiento tienen que reactivarla. No hay, No basta con que la causa exista, no hay tienen que hacer las ya, no hay solicitudes. prescripción. Sí, sí hay prescripción. ¿Por cuánto tiempo hay la prescripción? Las reglas generales de prescripción, 5 años, hasta 5 años se respeta la pensión de alimentos. O sea, por ejemplo, O sea, si hay una, si la persona, perdón, si si una hay, pers- hay una demanda de hace 10 años, nunca se movió la demanda, el alimentario nunca pagó, el deudor, en fin, ya prescribió y hay que nuevamente demandar dentro de no, la no, norma. no. Lo que prescribe es, a ver, por ejemplo, de este ejemplo puntual, si una persona debía pagar durante 10 años la pensión de alimentos, son 10 años de pagos, ¿ya? ¿Ya? Se puede prescribir 5 años. O sea, perdón, quedan vigentes 5 años. Más Perfecto. allá de 5 años de pensión de alimentos, que en este caso serían 5 más, todo eso prescribió y se queda como si nada hubiese pasado. Pero le queda resguardo 5 añitos de pensión de alimentos que eso todavía lo puede pelear. Perfecto. Y mire, y aunque sea 1 año de pensión de alimentos, tienen que pelear esa plata. Esa plata es de los hijos. Así que tienen que pelearla hasta el último peso. Yo siempre les digo lo mismo a todas las personas que están con problemas de pensiones de alimentos. Peleen hasta el último peso. Porque esa plata, ojalá fuera para una, pero no es para uno, es para los hijos. Es para los ¿ya? hijos. Y uno dejó, bueno, yo ya no me estoy poniendo muy cabecetera, así que ya, voy a volver al tema del registro. Volvamos. Sí, 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 voy a volver. Bueno, quedé entonces en que se retenían los fondos de los créditos bancarios que pudiesen solicitar las personas, en este caso los deudores de pensión de alimentos que estén inscritos en el registro. Si el deudor de pensiones de alimentos que esté inscrito en el registro, acuérdense que él tiene que estar inscrito, Sí. quiere vender una propiedad, una casa, no se le va a permitir que esta casa se inscriba, no se va a permitir la inscripción del traspaso de este bien inmueble. En el caso de los vehículos motorizados, en principio, tampoco se permite inscribir la transferencia de los vehículos, ¿ya? Pero, se podría llegar a permitir la inscripción siempre y cuando se pueda acreditar de manera fundada, seria, verosímil, que con la venta de este vehículo o con las ganancias de la venta de este vehículo se van a pagar entonces los alimentos que se deben. Acuérdense que la venta de vehículos motorizados se realiza ¿dónde? En el registro civil. Entonces, el registro civil tiene el listado, lo primero que va a hacer, perico los palotes. Ok, vamos a buscar. Registro. Usted está en el registro de deudores. Yo no le voy a permitir la transferencia del vehículo. Pucha, pero es que esta plata, justo con esta plata quería pagar la deuda. Ok, entonces aquí vamos a dejar expresamente estipulado que usted con esta plata, una vez que la reciba, se le va a descontar, vamos a avisar al banco, etcétera, para que usted pueda hacer la transferencia del vehículo, pero con el producto de su platita vamos a pagar lo que usted debe. Y no una parte, todo lo que usted debe. ¿Ya? Porque aquí el pago por cuotas se permite solamente en caso de acuerdo expreso entre las partes, nada más. ¿Ya? Se le puede negar a sí mismo la licencia de conducir o el pasaporte. A quienes estén sacando una licencia de conducir no se les va a permitir sacarla, a quienes tienen que renovarla no se les va a permitir renovarla, ¿ya? Ni la licencia de conducir ni el pasaporte. Y aquí hay otra excepción más. En casos calificados o en situaciones muy excepcionales, obviamente esta calificación de los casos lo va a determinar el tribunal, ¿cierto? Deben acreditarse precisamente al tribunal que es necesario e indispensable tener esos documentos. Por ejemplo, porque yo necesito mi licencia de conducir porque yo soy camionero. Entonces, como camionero, yo tengo que generar ingresos conduciendo camiones. Y si no renuevo mi licencia de conducir, ¿cómo voy a conducir y generar ingresos? ¿Cierto? Me muerdo la cola, en otras palabras. Entonces, ¿qué diría el tribunal? Ok, usted necesita generar ingresos, perfecto. Pero le voy a entregar la licencia por un periodo de 6 meses. Usted en estos 6 meses tiene que generar ingresos suficientes para pagar la pensión de alimentos. Si usted no cumple con pagar lo que adeuda de pensión de alimentos en este periodo de 6 meses, obviamente como la licencia dura 6 meses, cuando le quiera volver a renovar esos 6 meses, ¿qué va a decir la municipalidad? Ok, vamos a revisar el registro. Usted es deudor y usted se comprometió a pagar. Y aquí no aparece en el registro que usted haya pagado. Por ende, no le voy a renovar la licencia. Tiene que cumplir con lo pactado.
Entonces, esa es la importancia del enrolamiento o de que las instituciones estén todas absolutamente conectadas con el sistema. Se entiende, ya. ¿Qué otra consecuencia? En caso de postular, por ejemplo, que estuvo tan, yo digo de moda, estuvo tan de moda durante la pandemia, el solicitar bonos al Estado. Po. El Estado tiene diversos beneficios que consisten en bonos, no sé, po, ciertas pensiones especiales, pensión por invalidez, ¿cierto? Lo que sea. Voy a utilizar el último ejemplo que tengo en mi cabeza, que eran los famosos bonos COVID, ¿cierto? Sí. Para poder solicitar beneficios estatales, yo tengo que estar fuera de este registro. Porque si estoy en el registro de deudores y la institución a quien corresponda entregarme la pensión o lo que sea que yo quiera recibir, o beneficio estatal en términos generales, esta institución revisa el registro y yo aparezco, no voy a recibir el bono o el beneficio que estoy solicitando. Además, también, gracias a la modificación de esta ley, las deudas por pensión de alimentos van a ser prioritarias en los procedimientos judiciales de ejecución. Me refiero yo a los procedimientos, a los juicios ejecutivos, donde cuando uno no paga la deuda con el banco o con una institución financiera X, 3 meses sin pagar la cuota, demanda ejecutiva para cobrar la platita. Y si todo funciona como tiene que funcionar en el procedimiento, llega el momento en que hay que cumplir la sentencia que ordena el pago de los deudados. Entonces, obviamente, yo como madre de hijos veo que a mi ex le van a rematar la casa y yo digo, chuta, le van a rematar la casa y yo no voy a tocar ni uno y este desgraciado me debe como 5 años de pensión de alimentos. ¿Qué hago yo? Tengo que intervenir en ese juicio, hacer presente, acá este caballero está en el registro de deudores, yo soy la madre que representa a los niños, yo tengo prioridad en el pago de lo que se puede obtener en ese juicio. O sea, si usted me remata la casa, yo tengo que concurrir primero y me tienen que pagar primero. Pero acuérdense, tiene que estar en el registro de deudores. Si no está, esto no va a funcionar y no va a ocurrir, ¿ya? En el caso de que quiera postular a cargos públicos, también, pues si está en el registro de deudores, no va a poder postular a ciertos cargos públicos. En cuanto a la retención en las remuneraciones, cualquier persona que esté trabajando de forma dependiente se le puede retener también de sus remuneraciones oficiando al empleador para que se pague lo adeudado en conjunto con el pago de la pensión de alimentos, obviamente haciendo los cálculos que establece la ley, o sea, no va a ser más allá del 50%, ya del total de los ingresos que recibe esta persona con ese empleador, pero se puede llegar hasta el 50%, y es mejor eso que nada, digo yo. ¿Puede salir del país un deudor de pensión? No, porque No. le quitan el pasaporte. El pasaporte. O sea, inclusive, si yo, como esto va a estar todo en línea, Así si yo es. me quiero ir a casar con mi flamante novio, y voy feliz de la vida, radiante y orgullosa, vamos a hacer el trámite de la manifestación. Para los que se han casado deben saberlo. Yo todavía no piso el palito, pero ya conozco el procedimiento, y uno tiene que ir al registro civil a informar, sabe que yo me quiero casar. Ah, ya, qué bueno, nombre, listo. Vamos a revisar el registro, po. Ah, pero usted debe pensión de alimentos. No se puede casar. No se puede casar. Inclusive en el trámite de la manifestación se puede informar que la persona debe pensión de alimentos. Y no se puede casar. De poder casarse, no dice que no se puede casar, ¿Ya? pero se puede verificar que existe deuda vigente, inclusive al momento de celebrar cualquier otro acto o contrato que se pueda celebrar ante el registro civil. Por ejemplo, en la compraventa de vehículos motorizados, tienen que revisar si cualquier trámite que usted quiera hacer en el registro civil que tenga relación con el patrimonio, porque al final del día, guste o no guste, y aunque suene súper poco romántico, el matrimonio también es una vinculación patrimonial entre las partes. Sí. Entonces, si yo me voy a casar con un deudor de pensión de alimentos, puede que lo está haciendo por la mala para eludir el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos, o puede que yo no me entere con quién me estoy casando. Claro. Ya, pero, ¿Qué sé yo? ¿Qué sabe uno? Entonces, como este es un riesgo, pero no es que no se pueda casar. Ya la ley no dice eso en ninguna parte. Usted no se casa menos que pague, no. Si no, ¿cuántas mujeres estaríamos esperando con el ramo, con el vestido ahí guardadito para siempre? ¿O cuántos hombres no podrían casarse otra vez? No. Todos nos podemos casar, pero ¿qué pasa? Que el registro civil, como tiene todo en línea, para cualquier trámite que implique que pueda haber alguna vinculación patrimonial, puede revisar en el registro, usted aparece que debe.
¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo me quiero casar feliz de la vida pensando que es un príncipe azul y me doy cuenta que debe como 20 millones? Y que tiene como 4 hijos y que le debe a todos. Sí, pues, esto le pasa sobre todo a las mujeres. Sí, Porque, ¿Cuántas féminas se casó con un hombre ideal y después se enteró que tenía no sé cuántos hijos? Va a sonar horrible el término. ¿Cuántos hijos repartidos por ahí dando así vueltas? es, así Y me es. viene a enterar después de casada. Ya, Arlet, en este caso ahora se van a enterar antes de. fíjate que por un trámite de contrato de compraventa aparece efectivamente lo que tú acabas de señalar en uno de los puntos de la escritura es Declaración Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Los comparecientes y individualizados declaran expresamente y bajo juramento que a la presente ninguno de ellos es deudor y no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Sí, efectivamente, Bueno, hoy en esa día escritura, perdón. está funcionando lo que tú acabas de señalar. Bueno, claro, ahí en esa escritura lo que hay es una declaración Ujú, jurada de las partes intervinientes. correcto, En este momento, o sea, en el momento de esta escritura, no hay forma de verificar si eso es efectivo o no todavía, pero a lo menos hay una declaración. ¿Y esa claro. declaración para qué sirve? Si usted no cumple, o si yo me entero que efectivamente usted es deudor de pensión de alimentos y eso me perjudica a mí como contratante, yo puedo accionar en su contra por los perjuicios que me ocasionó que usted me haya mentido. Ya, perfecto. Ahora, Porque como aquí hay dineros involucrados, Sí, entonces, claro. una consulta. Una persona me pregunta, una persona que la desvinculan del trabajo y le pagan una indemnización. Al ser deudor de pensión alimenticia, ¿le estarían sacando de la indemnización para pagar la pensión sí, alimenticia? sí, de hecho ese era otro de los puntos que se me había olvidado dentro del listado de sanciones, por así decirlo, es que precisamente una persona que es desvinculada, por la razón que sea, ¿cierto?, recibe el finiquito, la indemnización por años de servicio, el deudor que esté inscrito en este registro, con esa indemnización por años de servicio va a pagar la deuda que tenga de pensión de alimentos. Se le quita también, se le retiene. Perfecto. Esto hay que informarlo, no ocurre de forma espontánea en el tribunal. El tribunal, en términos generales, con todos sus funcionarios, no tienen cómo adivinar que a un alimentante lo desvincularon y que producto de esa desvinculación recibió un finiquito que permite el pago de las pensiones de alimentos. ¿Ya? Lo mismo una No ocurre en jubilación. automático, hay que informarlo. Ah, Lo mismo. De hecho, también, inclusive, si no me equivoco, de hecho voy a revisar la ley también, que estaban pensando en la retención de fondos de las AFP. Pero eso lo voy a revisar bien, ¿ya? Porque igual acá hay otra ley nueva, además otra más, ¿Ya? que esta va a empezar a regir. No sé, aquí yo me puse a estudiar como lo que estaba súper entretenida. ¿Ya? A raíz de esta ley, que es la Ley de Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, además hay otra ley que se llama Ley, me voy a permitir leer, permiso, Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Esta es una ley que va a entrar en vigencia a contar del 16 de mayo del año 2023. 16-18 de mayo del año 2023, ¿ya? ¿Ya? Y esta ley nueva modifica la actual ley de pago de pensiones de alimentos. Entonces, dentro de las sanciones, por ejemplo, que se cuentan, que esto es lo que me pareció más interesante, que dice que el tribunal deberá declarar inadmisible, o sea, que no va a permitir que se tramite bajo ningún respecto las demandas de rebaja o cese de pensión de alimentos, en caso de que la persona que demanda el cese o la rebaja de esta pensión se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Deudores. Qué Tan buen punto. o sea, buenísimo, Buen cuando ¿ya? Pero esto va a punto. entrar en vigencia a contar de 6 meses más. Entonces yo me lo estoy leyendo, pero estoy tratando de no aprendérmelo tanto porque si no se me van a meter todas las leyes en una juguera y voy a dejar la escoba. O Voy a sea, pedir todo y no me van a decir que sí. o sea que, Arlet, al final de todo lo que hemos conversado, el llamado es a las mujeres, bueno, y también a algunos hombres que se les debe pensión alimenticia por parte de las mujeres, actualizar y actualizar dentro de los tribunales y demandar, o no queda de otra. De lo contrario, Sí, estos deudores no van a estar en el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia. así es. Y tiene que ser sobre 3 pensiones de alimentos sin pagar. Eso es, bueno, es como para darles la oportunidad de que se pongan al día, básicamente. Pero son 3 pensiones de alimentos continuas sin pagar o 5 discontinuas.
¿ya? Para que eso lo tengan claro. No es que al primer mes sin incumplir automáticamente les van a dar lugar a que el alimentante incumplidor sea ingresado a este registro. Así que hay que armarse de paciencia, pero todas las cosas buenas toman tiempo. Ya, yo Y aquí esta es una ley que yo considero que es, no, ninguna ley es perfecta, pero creo que es buena, ya es mucho más rígida, es mucho más dura con los incumplidores, y lo que pretende precisamente es que esta violencia económica que se ejerce en sí, contra de aquellos padres, madres y cuidadores que se hacen cargo de los niños solos y quedan prácticamente en el abandono, que esta violencia económica se termine o así propender a es, su terminación, ¿ya? así es, Pero las así cosas es. no ocurren de forma milagrosa, no funcionan en automático. Y las cosas buenas toman tiempo. Cuando ustedes reciban toda su platita, toda la platita que les deben, que sientan que les cae del cielo después de años de sacrificio, cuando llegue ese momento, van a ver que todo este trámite, entre comillas, latero, valió la pena. Tienen que hacerlo, ¿ya? Al, Ármense de paciencia. Le tengo una pregunta aquí de una persona, un hombre, que Ujú, dice que fue desvinculado de su trabajo por enfermedad. Tiene una ujú, diabetes que lo tiene casi postrado, un hombre joven de 42 años, y casado en sociedad conyugal, separado, y que por bastante tiempo pagó su pensión alimenticia que le daba por 700 pesos a la 700.000 pesos eso. 700.000 pesos a la madre para la pensión, digamos, para el cuidado de sus hijos, pero que lo desvincularon y hoy día no tiene para dar y cumplir con esa pensión alimenticia, pero sí, él dice que está casado en sociedad conyugal y se compraron una casa y esta casa la tienen en arriendo y este arriendo va exclusivamente a la madre como aporte anexo para los hijos. Entonces la pregunta es, si se encuentra sin trabajo y con esta enfermedad, él puede hacer valer el ingreso que entra por arriendo del inmueble como pensión alimenticia. O sea, lo primero, primerísimo que tiene que hacer esta persona es informar al tribunal. ¿Cómo se informa esto al tribunal? A través de un escrito. Tienen que presentar un escrito. Si es que existe una causa de cumplimiento de alimentos vigentes, tienen que informar esta situación al tribunal, ¿ya? Segundo, si esta causa de cumplimiento de alimentos no existe, tiene que demandar la rebaja o el cese de la pensión de alimentos. Porque, como bien dije, el tribunal no tiene cómo adivinar que usted se enfermó y no puede seguir pagando. La pensión de alimentos, como está, se va a seguir generando. Usted va a tener que seguir, esto va a generar deuda. Al menos que usted informe. La forma de informar esto es a través de una demanda, necesariamente. Siempre hay mediación previa, eso lo sabemos, ¿cierto? Pero yo no creo que la señora quiere que le dejen de pagar los 700.000 pesos, así que no sé si en mediación van a poder llegar a algún acuerdo. Pero en caso de que ello no ocurra, tiene que demandar la rebaja o el cese de estos alimentos, informando esta circunstancia calificada, que es que debido a esta enfermedad, que es grave, que puede ser invalidante inclusive, quedó sin trabajo, y explica toda su situación particular y presentará sus medios de prueba. Eh, y si desea o puede, como fórmula de pago de pensión de alimentos, dejar esta casa que pertenece, bien entiendo, a la sociedad conyugal, dejarla ya sea directamente para el uso y habitación de los hijos, o bien para entregarla en usufructo, para que la madre que representa a los niños la administre de la forma que mejor estime y con eso se pague los alimentos de los niños, eso es posible. Ya, esa es una de las posibilidades que entrega la ley para el pago de pensión de alimentos. Si no puede ser en dinero en efectivo, puede ser en especies, puede ser a través de la entrega de un bien inmueble para el usufructo, o en propiedad, o para uso de habitación, etcétera, etcétera. Hay diversas formas de pago de pensión de alimentos. Pero lo primero, antes de pensar, ¿te cambio la fórmula de pago? Pensemos primero en informar al tribunal, ya sea a través de la institución de la mediación o bien, si la mediación no resulta a través de una demanda, avise de forma oportuna que no puede pagar esta pensión de alimentos. Arlet, Porque si no, son la deuda muchas, se va a generar. son muchas las preguntas y están pidiendo tu teléfono, tu correo, porque son varias las preguntas que nos hacen y fíjate que mayoritariamente las preguntas dicen relación a no poder seguir pagando por enfermedad, por cesantía, la pensión que se estaba pagando sin, digamos, cumpliendo
cumpliendo con ella, pero producto de cesantía y enfermedad se ha dejado de cumplir, pero de alguna manera se ha compensado con vehículos, con casas, para que puedan, digamos, financiar la pensión alimenticia que no se está dando por estos motivos. Y me piden tu correo, tu teléfono. Así es que, por favor, para que anoten un papelito y Arlet, ante cualquier consulta, y sabemos que te han llamado mucho cuando tocamos algunos temas ahí de divorcio y de separación de la sociedad conyugal y cómo se dividen los bienes y todo. Así es que ahora anotar que Arlet les va a dar su correo y su teléfono para que le hagan todas las consultas respecto a este nuevo registro de deudores a nivel nacional de pensión alimenticia. Bueno, mi teléfono para consultas es el 9-881-55330 y mi correo electrónico es arlet.ortiz@gmail.com. Yo les pido a las personas que me escriban un correo o me escriban un WhatsApp. No me llamen porque de repente yo alcanzo a contestar y a veces no. Entonces pues me mandan un WhatsApp diciendo, yo la llamé y usted no me devolvió el llamado. De repente no puedo llamar porque en las mañanas estoy trabajando y a veces en las tardes estoy metida en la oficina. Entonces yo les pido por favor, a quienes quieran hacer alguna consulta o quieran que yo les devuelva el llamado, que por favor me escriban, que me indiquen su nombre y su apellido, me indiquen que vieron el programa, que necesiten hacerme una consulta o inclusive pueden darme algunos atisbos de respecto a que me quieran hablar en el mismo escrito, ya sea en el correo o en el WhatsApp, y yo me comprometo a devolverles el llamado en el curso del día. Apenas tenga tiempo yo les devuelvo el llamado o los puedo citar inclusive a la oficina. Y a través de esas vías entonces yo les voy a entregar la dirección de mi oficina para que ustedes puedan concurrir. Y en efecto, aprovecho de tomar un poco de tiempo, Jessica, Ulises, para agradecer la pantalla y la oportunidad que me dan de poder explicar ciertos temas que son de interés. Agradecer también la ventana que me otorgan y que me ha permitido conocer personas que han tenido problemas, personas a las que he podido ayudar, que han tenido la confianza en mí, en contarme sus problemas, cosas muy íntimas de repente, problemas que piensan que no van a poder resolver nunca, o que llevan años esperando para solucionar el asunto y que no se atreven a preguntar. Y yo les agradezco a esas personas la confianza y agradezco al programa el haberme permitido poder llegar a esas personas. Así que, junto con entregar mis datos, también van mis agradecimientos para el programa, por la gentileza de tenerme acá explicando estos temas que a mí, claro, creo que se me nota que me apasiona mucho lo que Sí. hago, de repente hablo de más, pero es algo que me gusta mucho, que me he dedicado a hacer harto, casi toda mi vida profesional me he dedicado a lo mismo porque de verdad me gusta mucho y por eso no me voy a cansar de agradecer que me den la oportunidad de hablar de algo que me apasiona. Nada, Arlet, es todo lo contrario, nosotros somos los agradecidos porque la gente nos cuenta tu recibimiento, tu tiempo en de verdad responder las llamadas, responder el correo y eres de verdad una persona que ayuda y que se da el tiempo de, con todo lo que tienes que hacer, de poder escuchar sobre todo, porque muchas veces, como tú bien dijiste, hay situaciones que no tienen ninguna posibilidad de solución, pero solo con el haber escuchado y haber sido escucha activa, las personas quedan algo conforme y por último haberlo intentado. Así es que agradecerte, vamos a seguir conversando de estos temas sin duda y darte a ti las gracias por ser nuestra panelista estable en estos temas tan necesarios de repente que hay que conversar. Así es, Arlet, gracias porque los televidentes, ellos agradecen más que nosotros cuando nos encontramos con ellos y nos cuentan cómo aprenden, cómo se educan a través de estas conversaciones que tenemos con diferentes profesionales, y tú eres una de las profesionales destacadas precisamente en este trabajo que se realiza, que es información. Tenemos que entregar información para poder educar y que todas estas leyes que se van implementando efectivamente sean conocidas y aquella persona que tiene la necesidad pueda acceder entonces de forma oportuna a hacer justicia frente al problema que tiene. Así que un agradecimiento para ti.
Y bueno, ya nos veremos en un próximo programa con otro tema interesante, porque se nos acabó el tiempo ya, Arlette. Así que un abrazo Ya, pues. cariñoso y nos estamos encontrando nuevamente, seguramente con otro tema que vamos a ir comentando con nuestros televidentes. Lindo fin de semana, Arlette. Saluda a tu familia. Muchas gracias, agradezco la invitación. Mando saludos a mi pequeña, mi niña preciosa. Muy bien. Siempre le mando saludos a mi hija y a mi novio también, que se lo merece todo, se ha portado bien. Así que se merece saludos. Saludos al novio por dejarte estar con nosotros una hora del día viernes tan tarde cuando debieras estar con él y con tu hija. Así que agradecida. Y muchas gracias también. Reitero mis agradecimientos al programa. Muchos saludos, que pasen excelente fin de semana y que sigan tan radiantes como siempre. Y espero nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Así es. Así va a ser. Muchas gracias, Ale. Ay, qué Ya que estés muy interesante, bien. Ulises. Qué interesante todo esto y qué necesario, porque estábamos tan al debe con las mujeres y parte también, aunque sean pocos los hombres que también tienen al cuidado sus hijos. La verdad es que esto era justo y necesario. Así es que esperemos que esta nueva ley venga a reparar y a reivindicar el tema de la responsabilidad parental, que cuando se tiene hijos no se pueden olvidar y que hay que estar con ellos hasta el último respiro de vida. Así es, pues. Los padres somos padres toda la vida, y las madres también. Así que esa es una responsabilidad independiente de la situación de relación de pareja que se genere. La responsabilidad del papá, de la mamá, está siempre presente. Bueno, Jessica, se nos acabó el tiempo, no vamos a poder conversar otros temas que teníamos, como por ejemplo la deserción escolar, que va a ser un tema que vamos a abordar en el próximo programa, porque está disparada en este año la cantidad de estudiantes que están fuera del sistema escolar y junto con ello la cantidad de estudiantes que no están asistiendo a clases, estando matriculados con una baja asistencia, y eso está generando problemas que vamos a conversar en el próximo programa. Así que, estimados televidentes, un saludo afectuoso, a cuidarse, a disfrutar estos días de altas temperaturas, ya estamos prácticamente en verano, y nos veremos la próxima semana con un nuevo tema interesante que ustedes siempre nos piden. Un abrazo afectuoso y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Cuídese y a disfrutar en familia. Que estén muy bien. Adiós. Chao.